Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Bueno, ya lo tuvimos a Alejandro Laufer, nuestro corresponsal directamente desde Israel. Ahora vamos a hacer el análisis de la información con el doctor Alberto Ruscolequier. Alberto, ¿cómo estás? Muy, pero muy buen día. ¿Qué decís? Bien, buen día. ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Bueno, respecto al tema de Israel, bueno, está súper complicado. Bueno, efectivamente, ayer a la noche ya comenzó la ofensiva terrestre. Aparentemente es una ofensiva que está cada vez tratando de establecer lo que se denomina una zona de seguridad. Bien. Y está avanzando el ejército de Israel, tomando ciertas partes de Gaza, pero ya está incluso especialistas en sonido, así como lo escuchás, haciendo estudios del eco en los túneles que se estarían encontrando. Lo concreto es que en Israel había dos hipótesis de cómo seguir el tema de las negociaciones o no negociaciones. En principio, una parte del ejército o una parte del ejército de Israel decía, bueno, lo que había que hacer es directamente entrar y arrasar Gaza, porque la verdad que el tema de los rehenes está en una especie de impas. Y esto sucedió así porque precisamente Qatar, que en teoría que está jugando a los dos bandos, estaría comunicando y le comunicó a la Casa Blanca de que estarían empantanadas las negociaciones para la liberación de los rehenes. Cuando esto fue tomado en conocimiento por las autoridades de Israel, automáticamente dijeron que empezar ya la ofensiva. Ya se está desarrollando la ofensiva. Está avanzando con un plan táctico militar que nos está anunciando, pero bueno, Gaza va a ser evidentemente ya es un escenario de guerra, y también está el escenario de guerra la situación con el Líbano, que empezó a disparar Hezbollah misiles y cohetes. Lo concreto es que en la franja de Gaza está viendo ya este escenario de guerra. Y el tema es qué va a pasar cuando eventualmente Hamás sea derrotado. Y yo creo que sí va a ser derrotado. ¿Por qué te comento esto? Porque desde el punto de vista político... Cohetes en este momento, te doy, Lipe me acaba de informar, Alberto, en este momento están cayendo cohetes en Tel Aviv. Sí. Pero permanentemente, bueno, te olvides que el Hamás tiene aproximadamente 15... se calcula que tiene aproximadamente 15.000 misiles, de los cuales ya lejos ya pasaron los 8, están entre 8 y 9.000 misiles disparados, pero la Yihad Islámica también tiene misiles. Se calcula que debe tener la Yihad Islámica debe tener aproximadamente 10.000 misiles, o sea que si vos consideras los dos grupos terroristas, Hamás y Yihad Islámica Palestina, estamos hablando de 25.000 misiles. Después queda para analizar cómo entró este armamento a la franja de Gaza, quién lo financió, cómo se pagó. ¿Me captás? Esto es un tema fundamental. Entonces, evidentemente, todo el equipamiento militar entró a la franja de Gaza por Egipto. Egipto tiene túneles que comunican con la franja de Gaza. Claro, Egipto no permite a los palestinos salir a Egipto en absoluto, lo tiene totalmente cerrado, pero hace la vista gorda con respecto al contrabando de ese tipo de elementos, porque a la franja de Gaza el equipamiento militar entra de dos maneras: o entra vía Israel, que cosa que no entró, o entra vía Egipto, que tiene túneles de comunicación. Entonces, este armamento gigantesco, más los propios equipamientos militares que fueron fabricados dentro de la franja de Gaza. Estoy hablando, por ejemplo, de los caños que se fueron utilizados para lanzadera de misiles y un montón de situaciones. La verdad que el escenario, incluso las fuerzas de Israel dijeron que el escenario bélico no va a ser de corto plazo, y te explico por qué. Vos sabés que una parte de la población de Israel está tanto en el norte como en el sur, que fueron evacuados de estos lugares por el tema de los misiles, y el gobierno está pagando los hoteles, y le dijo que como mínimo se van a tener que quedar hasta fin de año, o sea que el escenario bélico apunta a varios meses. ¿Por qué te comento esto? Sí. Porque la idea de Israel es, una hipótesis es tratar de sacar a los rehenes en la medida en que los encuentre, y ojalá que los encuentre con vida. Ojalá que yo me equivoque, pero que tengo muy pocas esperanzas al respecto. Recordando a la gente que hay rehenes de varios países, entre ellos hay 8 argentinos ya muertos y asesinados por el Hamás, más 15 o 17 desaparecidos. La cifra de total de rehenes hasta este momento está en 224. Pero ¿qué va a pasar el día después? Israel avisó que no tiene ningún interés en quedarse en la franja de Gaza. El objetivo es, y ya tienen la lista, ya se distribuyó al ejército a la cara de los objetivos que van a conseguir o van a eliminar, con el nombre, la foto de cada uno de los dirigentes, tanto sea políticos del Hamás como de la rama militar. E incluso ya empezó, hay un plan y se creó una brigada especial para eliminar
concretamente a los líderes del Hamas que están en el extranjero, recordando que además que los capos del Hamas viven en Turquía y viven en Qatar. O sea que acaba de haber una cacería también uno por uno. Y el tema es el día después. El día después, cuando el escenario bélico termine, Israel manifestó que no tiene ningún interés en quedarse en la Franja de Gaza. Claro, vos me preguntás, ¿y quién va a administrar la Franja de Gaza? Bueno, Israel dice, nosotros ya no tenemos nada que ver, nosotros nos retiramos en el 2005, le hemos dado energía, le hemos dado luz, entraron miles de millones de dólares en estos 15 o 17 años. ¿Y qué hicieron? Construir misiles, equipamiento militar, no construyeron hospitales, no tienen ni siquiera una central eléctrica. ¿Y cómo se puede? Alberto, te hago una pregunta más geográfica. ¿Y cómo ponele que termina esto y se empieza a negociar otra cosa? ¿Cómo se puede interconectar la Franja de Gaza con el resto de los territorios palestinos para que conformen su propio país con Cisjordania? ¿Cómo se puede hacer eso? Buena pregunta. Cuando en su momento había negociaciones, muchos años atrás, Israel iba a establecer un corredor que comunique la Franja de Gaza con lo que se denomina la Cisjordania. Claro. Pero lo que pasa es que no hay manera de negociar, porque jamás no es la gente dice hay que negociar, pero la pregunta es, no existe la negociación, porque jamás no negocia, jamás lo que quiere es la destrucción del Estado de Israel. Pero suponete que está bien, pero ponele que jamás es derrotado finalmente y hay un nuevo gobierno unificado, tanto en lo que es Cisjordania, como lo que es Franja de Gaza. Ahí cómo pueden hacer un país para que conviva con Israel, dos países. El país ya está creado y aceptado, ¿me entendés? Incluso habría que hacer una ruta comunicante que Israel se lo ofreció, pero el tema es que no había con quién negociar, jamás no es posible de ser negociado. ¿Y Jerusalén, Alberto? Ahora, la pregunta es, ¿hola? ¿Y en Jerusalén? No, Jerusalén no es negociable. ¿Por qué? Jerusalén no es negociable. Porque Israel ya está, Israel ya dijo que es política una vez que recuperó pero si la parte oriental tiene muchas raíces también cristianas y árabes. Pero ¿y quién lo niega? Pero si acaso hay dificultad para ejercer el culto, ya sea islámico o cristiano en Jerusalén, pero ¿por qué de todo el mundo? Pero porque en una negociación de acá 50 años no podés negociar todo. Mira, en teoría se puede negociar. Israel ya dijo que es política de Estado, no va a negociar Jerusalén. Primero, en principio. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo puede negociar? No lo va a negociar. Jerusalén es capital eterna e indivisible. Por motivos que si querés, yo lo pasa que el tiempo no lo da. No, lo vamos a hacer un panel especial porque siempre me pregunto sobre ese tema. Ya sé que a los que son muy ortodoxos religiosos me van a odiar a mí, pero no tengo problema. Pero no pasa por los ortodoxos religiosos. Yo hice un artículo, si querés ya te lo envío, si querés para que lo charlamos. No, lo charlamos un día acá. Jerusalén fue fundada hace más de 3.000 años por el rey David, ¿correcto? En ese momento no existía ni el cristianismo y no existía el islamismo, ¿ok? A través de la historia, como Jerusalén fue, digamos, asediada y lo último que se sabía, por supuesto, fue la conquista de Jerusalén, la conquista de Judea, el reino de Judea, fue por Roma, estoy hablando del año 135 aproximadamente de la Era Común. Entonces se destruye el templo de Jerusalén y los judíos van al exilio. Está bien, Alberto, eso conozco, pero ¿hasta qué año Israel cuando retoma el Jerusalén hasta el 67? Jerusalén cuando se crea en el año 1948, sí, 1947, eso. La partición de Palestina, una parte de Jerusalén lo tenía Israel. Israel no tenía la parte antigua de Jerusalén, o la Jerusalén vieja. ¿Quién lo tenía? Porque esa parte lo tenía Jordania. Ahora, ¿qué pasa? Cuando viene la guerra de los 6 días, estoy hablando de junio de 1967, Israel retoma lo que se denomina la Jerusalén oriental, la parte que tenía Jordania. ¿Y por qué no se puede cambiar ese statu quo y volver a la situación anterior también? Pero no lo va a cambiar. Israel no lo tuvo. Absolutamente. No, pero perdón, Israel lo tuvo muy anteriormente a la resolución 1900, la resolución 181. Aceptó que quede la parte oriental en manos de Jordania. Entonces, ¿cuál sería el problema? Aceptó. Entonces... Jordania aparte no va a retomar la parte de Jerusalén. Jordania me imagino que no, pero con la creación del Estado palestino Pero ¿qué tiene que ver? Pero si los palestinos ni siquiera existían cuando se creó Jerusalén. No me lleves a... No, está bien, yo no soy un especialista en eso, estoy preguntando únicamente. No, pero por eso te estoy diciendo, si bien es cierto que hay árabes que viven dentro de Jerusalén oriental, hay barrios árabes formando parte de Jerusalén, hacen su vida normal,
la ciudad de Jerusalén la tiene Israel y la administra Israel, forma parte ahora del territorio de Israel. Para que la audiencia sepa, también sabés que hay algunos territorios, hay algunos asentamientos judíos en zonas árabes que también traen conflictos, son los muy ortodoxos que quieren vivir fuera de lo que es la administración israelí. Entonces todo ¿A qué parte? Sí, los asentamientos de los colonos de la parte, no de Franja de Gaza, del otro lado, que uno va para el lado de Ramallah, para ese lado, hay muchos asentamientos de colonos. Te voy a explicar. Sí. La autoridad palestina tiene dentro de lo que se llama Judea y Samaria, se establecieron 3 zonas, la zona A, la zona B y la zona C. ¿Ok? Dentro de lo que se denomina Judea y Samaria hay aproximadamente 500-600.000 judíos. ¿Ok? Esto porque las 3 zonas se fueron armadas así. Una zona donde está administrada política y militarmente controlada por Israel. Y hay 2 zonas más que en una zona tiene autoridad total, la autoridad palestina, y otra hay un control mixto. ¿Correcto? Bien. Evidentemente, la imposibilidad de negociar es porque cuando vos negociás con la autoridad palestina, como no domina la Franja de Gaza, vos no podés establecer una negociación definitiva. Ahora, jamás siendo derrotado, cuando el tema bélico termine, y si jamás es derrotado, obviamente la Franja de Gaza va a tener que ser administrada por la autoridad palestina, para que la autoridad palestina, hoy dirigida por Mahmoud Abbas, retome el control total. Perdóname, pero ahí te voy a interrumpir, porque uso el sentido común. Problema de la autoridad palestina si quieren hacer otra vez elecciones, no sé si será la autoridad palestina o será un partido democrático palestino, pero que no lo domine el terrorismo. Eso. Te voy a explicar. El problema que está viendo dentro de lo que es Judea y Samaria es que como Mahmoud Abbas tiene una imagen espantosa frente a los palestinos y no lo quieren a Mahmoud Abbas, también hay células de la Hamas dentro de lo que es Judea y Samaria. Bien. ¿Me captás? Sí. O sea, el hombre Mahmoud Abbas es un hombre muy deteriorado de salud, es un hombre muy mayor y él está en el poder hace más de 20 años. ¿Y sabes por qué no llama a elecciones? Porque la última vez, creo que 5 años atrás, iba a llamar a elecciones, pero cuando hizo su propia encuesta de opinión, con mucha inteligencia se dio cuenta que si iba a elecciones, él iba a ser derrotado, iba jamás a tomar el poder. Bueno, entonces ¿tiene aceptación de Hamas dentro de los palestinos? Bueno, lo que pasa es lo siguiente: primero hay que derrotar a Hamas en la Franja de Gaza y después controlar a Hamas, que es un movimiento mucho más pequeño dentro de Judea y Samaria. Cuando termine y se derrote al Hamas, evidentemente la autoridad palestina en un momento va a tener que tener, espero, otro liderazgo con quien se pueda hacer una negociación final. Bien. En definitiva, la Franja de Gaza, una vez que se despeje el campo bélico, va a tener que ser administrada, en mi opinión, obviamente por la autoridad palestina. La pregunta, hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos políticos frente a la autoridad palestina y que no se libanice Judea y Samaria. Asumiendo que no se libanice y que en algún momento haya una autoridad, algunos líderes que tengan algún criterio inteligente de negociar, puede haber una negociación, no hay duda. La imposibilidad de negociar es Hamas, que no negocia, no quiere, lo único que quiere es la destrucción del Estado de Israel. Absolutamente. Mientras quieran eso, vos no podés negociar con nadie mientras no te acepten y no te consideren un Estado independiente y soberano. No hay manera de negociar con nadie. No, pero jamás jamás lo que quiere es la destrucción del Estado de Israel, bueno, sí. Lo dice su constitución, no hay manera de negociar, por eso jamás lo que hay que hacer es destruirlo. Hay un líder, hay un palestino, en realidad es el hijo de uno de los fundadores, Yosef de apellido, que él en principio, por supuesto, fue educado con el criterio de Hamas, y que hace unos años se fue y habla absolutamente, y lo que dice, que si Hamas no es derrotado en esta guerra, la próxima guerra va a ser más sangrienta. Por eso el ejército de Israel sabe que esta es la posibilidad de derrotarlo, lo va a derrotar, ya no hay vuelta atrás. Israel no va a permitirse que sea una incursión militar y luego haya un alto el fuego. La guerra es hasta el final, la guerra es profunda, la guerra va a durar varios meses y Israel, por supuesto, va a prevalecer. Esto es lo que estamos teniendo, eso como está el Medio Oriente, nada va a volver a ser en Gaza hasta lo que fue hasta el 6 de octubre. Incluso el Medio Oriente tampoco va a ser el mismo. Alberto, me quedan 2 minutos, te saco del tema porque es un tema que vos lo dominás muy bien y se está hablando poco en los medios. ¿En qué situación está el Ucrania con Rusia en este momento? Porque salió de la agenda
salió de la agenda internacional de manera tremenda. Absolutamente. Tal cual. Y bueno, este es uno de los beneficios que tiene Rusia, porque en la medida en que esté caliente el frente de Medio Oriente, Claro. ¿quién habla de los ataques de Rusia en Ucrania? Absolutamente nada. Estados Unidos dice que le va a seguir dando pertrechos militares, lo cual es verdad de Ucrania, pero en ese sentido Rusia está en una posición muy cómoda, muy cómoda. Dicho sea de paso, te quiero decir que hubo una reunión en Moscú, en la cual Putin recibió a autoridades políticas de Irán y autoridades del Hamas. Esto lo hizo esta semana Putin, ¿correcto? Entonces es para hablar largo y tendido cómo se están tejiendo los ejes geopolíticos nuevamente en Medio Oriente, en Rusia. Cuando pasemos un poco las elecciones, Alberto, te venís acá y hacemos una hora entera de todo esto, porque es interesantísimo. Mira, amores, Dale. te mando un abrazo y saludos Alberto. a todos. Buen Gracias. fin de semana. Un abrazo grande. El doctor Alberto Rucco Lequier.